Estudio bíblico correspondiente a esta noche. Estamos en el capítulo 1 de Colosenses, versículos del 9 en adelante. Habíamos iniciado la semana anterior la introducción a esta carta que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Colosas, en donde se inicia siempre con un saludo. Luego el apóstol habla acerca de cómo él se gozó su corazón al escuchar que la iglesia de Colosas había empezado a oír la palabra de Dios y que habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenían bastante amor para con ellos y para con el apóstol. Y por eso él decía en el versículo 3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Al apóstol le había llegado la buena noticia que la iglesia había escuchado la palabra de Dios y que se había llenado de fe. Y cuánto Dios no desea también eso para nosotros, hermanos. Dios desea que seamos llenos de fe. Dios desea que seamos llenos de amor. Y por eso debemos de nosotros enfocarnos en eso. Continúa en el versículo 5, para ir haciendo un repaso, dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Qué produjo esa fe? La palabra que se les predicó. Por eso el apóstol dice en otro de sus estudios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuánto estamos escuchando palabra de Dios? ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en nosotros? Fe. Está aumentando la fe. ¿Qué más debe de hacer la palabra en nosotros? Debe de también producir ¿qué? Amor. Al apóstol se le había dado la noticia que la iglesia había escuchado la palabra de Dios que se le habló. ¿Y qué palabra? ¿Qué evangelio era? Lo que dice el versículo 5, ¿verdad? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis sido oído por la palabra verdadera del Evangelio. La buena noticia es que Colosas había escuchado la palabra de Dios y la había creído dentro de su corazón. Y eso les produjo fe. Continúa, versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Respecto a esto, existen muchos testimonios. La persona que viene al conocimiento de la palabra de Dios es transformada por el Evangelio cuando esta persona verdaderamente se rinde. Uno de los casos que tomamos fue el de Nicodemo, ¿se recuerdan, verdad? Nicodemo se acercó a Jesús diciéndole: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Siendo él un maestro, Jesús le dice: siendo tú maestro, ¿me preguntas eso? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El Señor Jesús lo traslada ¿a qué? A la vida nueva que solamente puede dar Él. Por eso le dice que es necesario que Nicodemo naciese de nuevo. ¿Y cómo puede nacer de nuevo? Arrepintiéndose y empezando a vivir la nueva vida en Cristo. Otro ejemplo que no lo tomamos la semana pasada, pero que también se da, es cuando Jesús llega al pozo y se encuentra a la mujer, hermano, que estaba en ese lugar sacando agua. Se recuerdan cómo el Señor entabla una relación con ella y luego después esta mujer cree la palabra. Y la mujer, ¿cómo fue? Transformada, ¿verdad? ¿Qué salió diciendo después de ahí del pozo? Le fue a contar a los suyos. Otro ejemplo también que hace la palabra de Dios. Estamos hablando de testimonio bíblico. ¿Se recuerdan ustedes de la mujer que a Jesús le fue traída, que le habían encontrado? ¿Cómo la encontraron? En el acto, dice, del adulterio, ¿verdad? Quiere decir que el Señor nos encuentra tal y como estamos. Así como somos. Así le llevaron a la mujer. ¿Y qué hizo el Señor? La destruyó. ¿Qué era lo que quería la gente? Que la apedrearan. ¿Qué hizo Jesús? Le mostró su amor, pero le dijo algo: ¿dónde están los que te acusan? Si nadie te acusa, yo tampoco. ¿Cuál fue la sugerencia? Vete y no peques más. Si hemos sido encontrados por el Señor, amada iglesia, mantengámonos en este estado del cual estamos, libres de pecado, porque ahora vamos a ver, continuando estos ejemplos solo los tomamos para que se vea que verdaderamente la persona que cree el Evangelio solo puede producirse en él la fe, el amor y los cambios que Dios da, el crecimiento del cual al apóstol Pablo le habían llevado, ¿verdad? Versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel
ministro de Cristo por vosotros. Pablo daba testimonio que Epafras era un ministro que había enseñado bien el Evangelio, ¿verdad? El 8 dice así: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Se le había dicho cuánto se le amaba al apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué razón amaban al apóstol, iglesia? Porque tenían a Jesús dentro de su corazón. Todo aquel que tiene a Jesús dentro de su corazón, no puede haber lugar para el resentimiento, no puede haber lugar para el rencor. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo perfecciona todo. Ahora, entremos al estudio correspondiente a esta noche. En el versículo 9, el apóstol va a hablar, después de todo lo que ha oído acerca de la iglesia, cuál es el deseo de él. Pero para ello dice, él ora por algo. Cuán importante es que la iglesia ore por cosas espirituales. Lo hemos hablado muchas veces y el apóstol lo vuelve a tocar en este capítulo 1, versículos del 9 en adelante. Dice así: por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos ¿de qué? De orar por vosotros. Quedémonos ahí, esta primera parte. ¿Qué era cuando el apóstol Pablo se daba cuenta que había algunos hermanos en Colosas? Su corazón fue estimulado ¿a qué? A orar para que Dios bendijera a esa iglesia, pero no la bendijera materialmente. Las peticiones que vamos a encontrar dentro de esta oración son ejemplo de que usted y yo debemos de orar por él. Si usted se da cuenta que un hermano ha caído, lo mejor que usted puede hacer es orar por él y exhortarle en el amor de Dios. Y si usted se ha dado cuenta de una persona que vino y se convirtió al Evangelio, denle gloria a Dios y ore para que Dios bendiga esta vida, la haga crecer espiritualmente, porque eso también es necesario. Vea la petición que vamos a encontrar en esta oración del apóstol Pablo. ¿Qué decía en el versículo 9, la primera parte? Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, lo primero, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Las peticiones que nosotros debemos de hacer por nuestros hermanos no solamente deben estar basadas en lo material, primero deben estar basadas en lo espiritual. Porque si nosotros tenemos una buena comunión con Dios, Dios también va a traer todas las cosas que necesitamos materialmente, amada iglesia. Cuán importante es que la gente esté bien cimentada espiritualmente, porque si está bien cimentada espiritualmente, cuando venga la prueba va a poder soportar la prueba. Cuando venga la bendición también va a tener la capacidad de administrar la bendición. Entonces sus peticiones dentro de la oración deben de ser bastante cimentadas en lo espiritual. ¿Cuál es la primera petición que encontramos dentro de esta oración? Que la iglesia tenga, ¿qué dice el versículo 9? Y de pedir que seáis llenos de ¿qué? De conocimiento. ¿Pero qué conocimiento? Correcto. La palabra conocimiento descrita aquí es lo que se conoce en griego como epignosis, que quiere decir un conocimiento superior. Porque muchos tienen conocimientos de cosas terrenales, muchos tienen conocimientos de cuestiones legales terrenales, pero no tienen conocimiento de lo mejor, que es la palabra de Dios. No está hablando de cualquier conocimiento, está hablando de un conocimiento específico, y lo aclara en el mismo versículo 9. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Amada iglesia, es importante que usted y yo tenga un conocimiento de la voluntad de Dios. Usted debe de conocer la voluntad de Dios. Yo debo de conocer la voluntad de Dios. Antes de cualquier otra cosa, el apóstol Pablo en su mayoría de oraciones incluía el conocimiento espiritual. Por eso dice el versículo, el conocimiento, en el versículo 9, ¿verdad? Que pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué razón, amada iglesia? Si yo conozco la voluntad de Dios, voy a buscar agradar a Dios, antes de agradarme a mí mismo, antes de agradar al hermano, antes de agradar al prójimo. Como yo conozco la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, entonces voy a tratar de ¿qué, hermano? De estar en ese parámetro que Dios demanda. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Solamente si conozco la voluntad de Dios.
Es necesario que la iglesia ore por tener un conocimiento, no para vanagloria, porque muchas veces no estamos hablando del conocimiento que envanece, ¿verdad? Por eso le decía de dónde se deriva esta palabra conocimiento que el apóstol Pablo estaba utilizando en esta carta. Es el conocimiento de lo que Dios quiere en sí. Es lo que Dios quiere para mi vida. Yo debo de conocerlo. No se deje guiar simplemente por lo que oye, por lo que otro hermano dice. No. Pídale a Dios sabiduría. Santiago lo dice claramente, iglesia. Si alguien es falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala al Señor, el cual la dará ¿cómo? Abundantemente. Si, es que yo no puedo entender la Biblia, hermano. Claro, humanamente no la vamos a entender. Pero si tenemos el Espíritu Santo, amada iglesia, y le pedimos a Dios, ¿cómo no nos va a dar sabiduría? Claro que nos va a dar el conocimiento de su voluntad. Claro que podemos, no es necesario que, como alguien pudiese decir, ¿verdad? Hermano, para poder comprender la Biblia yo tengo que conocer toda la hermenéutica, que son todas las reglas o normas de poder interpretar los pasajes bíblicos. ¿Por qué se escribió así? ¿En qué tiempo? ¿Para qué? No, necesita nada más tener el conocimiento de la voluntad de Dios para agradar al Señor. Amén. Aunque usted, si yo ni puedo ni buscar, si nadie puede ni buscar los libros de la Biblia recién venido a la iglesia. Pero conforme esta persona se somete a la voluntad de Dios y le pide al Señor el conocimiento de la voluntad de Dios, esta persona empieza a crecer espiritualmente. Por eso dice el versículo, en todo conocimiento, llenos del conocimiento de su voluntad, ¿en qué, hermano? En toda sabiduría e inteligencia espiritual, porque si no, podemos caer en el error, o lo peor, podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Si yo no conozco la voluntad de Dios, no voy a ir conforme a su voluntad, sino que voy a ir lo peor, contrario a la voluntad de Dios. Pero si Dios me da conocimiento de su voluntad, qué lindo es, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque empiezo a qué, o sea, al Señor le agrada esto, pues voy a tratar de vivir así como a Dios le agrada. Eso solo lo puede dar si usted y yo pedimos conocimiento espiritual. No se conforme solo con venir a la iglesia, solo con venir un día, hermano, y allá a los 40 días o cuando cumple años, ¿verdad? No lo digo por personas que lo hacen, hay quienes no lo pueden hacer. Pero hay personas que sí no les gusta congregarse, solo les gusta venir, hermano, y ¿sabe qué? Allá en la calle encuentran otra falsa doctrina y le dicen amén. ¿Por qué razón? Porque no tienen el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y a causa de qué no tienen el conocimiento de la voluntad de Dios? No quieren, no lo piden. Entonces, lo primero que el apóstol pedía por la iglesia, ¿qué era? Que la iglesia fuera rica, ¿cómo? En conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Está en el versículo 10. Y de pedir, dices, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pídale sabiduría a Dios. Pídale discernimiento al Señor. Solamente así usted va a conocer la voluntad de Dios. No, hermano, necesito que usted esté aquí para que me diga si esto es bueno o no. No, para eso necesita ¿qué? Tener el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué más dice el versículo? ¿Para qué me sirve el conocimiento? Ahí está, otra petición, versículo 10. Para que, hay un propósito. ¿Para qué yo necesito conocer la voluntad de Dios? Para la segunda petición que el apóstol Pablo hace. La segunda petición que quería el apóstol, que la iglesia caminara, dice la palabra andar es caminar. Para que andéis. Si yo no conozco la voluntad de Dios, ¿cómo voy a caminar? En contra de ella quizás. Si yo no conozco la voluntad de Dios, conozco mi voluntad o conozco la voluntad de los amigos o de otros que no conocen la voluntad de Dios, que me dicen que sí, pero verdaderamente no la tienen. Pero yo, como no tengo la voluntad de Dios, no la conozco, le voy a decir amén. Y tal vez está en contra de lo que Dios quiere. Entonces, ¿para qué me sirve la voluntad de conocer la voluntad de Dios? Para caminar como Él quiere. ¿Qué más dice el versículo 10? Para que andéis. Esta era otra petición, no solamente era la razón por la cual el apóstol Pablo oraba. Él deseaba también que Dios le diese a la iglesia el tener dentro de su corazón cuál es la correcta forma de vivir. Versículo 10. Para que andéis como es digno. Ponga atención a esa palabra. Porque muchos lastimosamente
con el fin de tener un evangelio que no lastime la susceptibilidad de las personas, evaden ciertos aspectos bíblicos que deben de correctamente interpretarse. La palabra decía para que andéis. La palabra andar era caminar. ¿Y cuándo caminamos nosotros? Todos los días y todas las noches. Pero no se refiere a la forma como yo doy pasos, sino la conducta que muestro todos los días de mi vida. Esa conducta debe de reflejar el qué? Que yo vivo como a Dios le agrada. Y si vivo como a Dios le agrada, segunda parte de la petición que dice el versículo 10, como es digno, o sea, hay una forma de conducirse en la vida que tenemos en este mundo, ¿o no? No, hermanos, si el Señor quiere el corazón, ahí no dice solo el corazón. Ahí está hablando, hermanos, de que mi conducta debe demostrar que verdaderamente el Señor vive dentro de mi corazón. Como es digno, dice. Quiere decir que si yo ando como que soy loco, hermano, y digo que soy cristiano, es digno de decir que yo ando como Dios quiere. ¿Qué cree usted que va a decir la gente? Hermano, de repente el hermano ya no predicó y empieza a hablar como el mundo habla, a decir malas palabras, a seguir la conducta que otros siguen. No voy a mencionar ningún tipo de ejemplo porque puede alguno decir el hermano que ya me vio, ¿verdad? Pero cada uno debe de saber que Dios tiene y demanda una forma de vivir, una conducta, que yo ya no hago lo que hace el mundo, por lo que dice el versículo que acabamos de leer. La petición del apóstol era que la iglesia caminara como es digno de quién. ¿A quién voy a agradar yo cuando yo viva en mi casa? Voy a vivir como Dios quiere que viva en mi casa. ¿Cómo voy a trabajar allá en el lugar donde me desempeño en mis labores? Como es digno de un cristiano, como es digno de un hijo de Dios. ¿Cómo voy a vivir con mis vecinos? Hermano, verdaderamente, ¿qué está solicitando el apóstol Pablo para la iglesia? Que caminen bien, que se conduzcan como es digno, dice, ¿verdad? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo se camina, hermano? Agradándole. ¿En qué? Solo por un rato, solo un aspecto. En todo, aquí es donde cabe solo el corazón. Dios lo quiere todo. No nos equivoquemos, amados hermanos, en creer, no, si el Señor no ve esta parte de mi vida. No, mejor pidamos perdón y pidámosle fortaleza para que esa parte que nos cuesta, vayamos encarrilando. ¿Se recuerdan del mensaje que el Señor nos hablaba el domingo en la mañana? Que había unos que le llamaban Señor. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Pero estos llamaban Señor al Señor, sí. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que no hacían lo que ese Señor demanda. Decían. Y podían hasta echar demonios, muchas cosas. Pero ¿cuál era el problema? Que no vivían, no hacían lo que Dios quería que hicieran. Tengamos cuidado. Amén. Tengamos cuidado. ¿Por qué razón? Porque es posible nosotros, solo por creer que vamos a una iglesia, ya estamos bien, o que vamos allá a otra, o porque allá. No se trata de eso, se trata de hacer la voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo 10 en el cual estamos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Y qué más, hermanos? Llevando. ¿Qué está solicitando el apóstol Pablo? Queremos un testimonio correcto. Que los resultados de nuestra fe se muestren a través de cómo nosotros vivimos. Lo dice el versículo 10, agradándole en todo, llevando fruto. ¿Qué es lo que buscó el Señor cuando fue a la higuera, iglesia? Fruto. Y dice que él no secó la higuera en el momento. ¿Cuántos sabemos eso? Le dio tiempo. La higuera estaba frondosa. Quiere decir que tenía cosas nada más externas, pero lo que verdaderamente el Señor busca es lo frondoso.
Es el fruto. Así que tengamos cuidado. No, si el Señor solo quiere. No, Dios está buscando frutos de nuestra vida. Y los frutos ya los conocemos cuáles son. En Gálatas, cuando el apóstol Pablo se refiere a los frutos, aquellos que estuvimos ya en algunos estudios de la carta a los Gálatas, ¿cuáles son los frutos de los cuales habla la palabra de Dios? Los frutos del Espíritu, que no son el hablar en lenguas, sino que ¿qué era? Dijo el apóstol Pablo, el amor. ¿Qué más era, hermano? Amor, paz, gozo, y usted lo puede buscar en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Eso debe de estar ¿a dónde? Dentro de mí, y como está dentro de mí, así debo de vivir, lleno de amor, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de bondad, lleno de benignidad. Hermano, así no me gusta el Evangelio. Bueno, si no nos gusta, ese es el Evangelio, esa es la nueva vida en Cristo. Porque de lo contrario solo hemos cambiado de religión. Y aquí no se cambia de religión, aquí se trata de convertirnos y de vivir como Dios manda. No andar solamente con los aspectos de apariencia. Volvemos al ejemplo de la higuera. ¿Qué halló en el Señor la higuera? La higuera tenía sus ramas bien frondosas, estaba llena de hojas, pero no había ¿qué? Lo principal. Nosotros no tenemos de hojas. Las hojas se ven y solo sirven para la sombra, pero verdaderamente no se busca eso, se busca fruto. Por eso lo dice el versículo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto. ¿Y qué tipo de fruto? No, ahí lo explica. En toda buena obra. ¿A dónde debe de estar el cristiano? En toda buena obra. Lo invitan a una fiesta, ahí no puede estar. ¿Por qué? Él debe de estar en toda buena obra. Lo invitan a orar por algo, a ser partícipe de alguna forma de cómo ser de bendición para otros, ahí debe de estar. En toda buena obra. Hermanos, que solo fui un ratito, pero ya no nos compete estar ahí. ¿Por qué? Porque de allí nos sacó el Señor, ya lo vamos a ver más adelante, versículo 10, no lo hemos terminado. Y creciendo otra vez en el conocimiento de ¿qué? De Dios. Interesémonos en los aspectos que nos competen, que son los aspectos de Dios, que son las cosas que a Dios le agradan. Pero es que eso cuesta, si de eso se trata. Usted y yo no lo vamos a lograr solo, lo vamos a lograr con la ayuda de nuestro Señor. Él, si lo dejamos que Él haga la obra en nosotros, lo podemos lograr. Si nos rendimos verdaderamente a Él, lo vamos a lograr. Pues hermano, mucho cuesta, sí, lo volvemos a repetir. Esto no se puede hacer en la carne, se tiene que hacer en el Espíritu. ¿Qué más dice el versículo 11? Lo último que pide, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La palabra paciencia no le parece a usted familiar como parte del fruto del cristiano. ¿Cuántos sabemos que la paciencia es una forma de que nosotros reflejamos que tenemos a Jesús dentro de nuestro corazón, que el Espíritu Santo empezó a obrar en nosotros? Con toda paciencia. Por eso dice el versículo 11, fortalecido con todo poder. Esa es la petición. Conforme a la potencia de su gloria para toda. ¿Con qué lo vamos a lograr? Con el poder. La palabra potencia es poder. Ese poder no es mío. Es el poder que emana del Espíritu Santo. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo? Dentro de mi corazón. Él es el que me va a impulsar a tener paciencia. Él es el que me va a impulsar a tener, hermanos, longanimidad. La palabra longanimidad es la capacidad de tener una amplitud de bondad, una amplitud de paciencia en todo. La palabra longanimidad es un poco más completa. Que es grande, ¿verdad? La palabra, cuando dice longanimidad, que tenemos grande nuestra bondad, nuestra generosidad es grande. Pero eso no lo podemos lograr solamente con la potencia, decía, ¿verdad? O sea, con el poder de Dios. Si lo tenemos dentro de nuestro corazón, lo vamos a lograr. Así es que pongamos nuestro esfuerzo, iglesia, en que estas deben de ser nuestras peticiones dentro de la oración para el crecimiento. Lo primero que decía era el conocimiento de su voluntad. Así lo decía. Lo segundo era, hermano, el
deseo de caminar como a Dios le agrada. Lo tercero que tocamos era que llevásemos fruto en toda buena obra. Que se refleje que nosotros verdaderamente hemos nacido de nuevo con nuestras actitudes. Lo otro era el creciendo en el conocimiento de Dios. Y lo último, fortalecidos con todo poder. Que seamos fortalecidos. Pídele al Señor, Señor, dame el poder para poder tener esa fuerza que necesito, para poder ser paciente. Deme la fuerza. La paciencia ya está dentro de nosotros, solo tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para poderla ejecutar. O sea, nosotros tenemos que aprenderla a aplicar. Hermano, me cuesta. Sí, pero si usted se lo pide a Dios, Dios lo va a fortalecer. Ahí lo dice, fortalecidos. Esos son los aspectos que el apóstol Pablo tocó en cuanto a sus peticiones por la iglesia. Amén, hermanos. Pero ahora no solamente dentro de su oración tocó aspectos de peticiones que tenía para la iglesia, sino que dentro de su oración también agradece a aquello que Dios ya nos dio, aquello que ya está en nosotros. Aquello que por haber recibido a Jesús, usted y yo, hermano, hemos pasado de un estado a un estado mejor en cuanto a que ya lo tenemos dentro de nuestro corazón y tenemos que darle gracias a Dios por ello. Ya lo va a ver qué es, versículo 12, por favor. Con gozo, dando gracia, aquí ya nos está pidiendo. No sé si se da cuenta. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Vaya, ¿por qué damos gracias? ¿Por algo que ya recibimos o por algo que vamos a recibir? Cuando usted va a recibir algo, usted está pidiendo, está solicitando. Eso es la primera parte. Pero cuando usted ya lo recibió, ¿qué le toca? Dar gracias. Entonces, dentro de la oración, el apóstol Pablo considera que la iglesia ya tiene algo. Y eso no solamente lo tenía la iglesia de Colosenses, también usted y yo. ¿Y qué es lo que nosotros hemos recibido, hermano, cuando recibimos a Cristo? Vean qué bendiciones son las que nosotros ya tenemos, por las cuales debemos de dar gracias. La primera, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos se gozan por esto? Miren qué lindo. Usted no está, la palabra aptos es que ya está capacitado. ¿Y para qué está capacitado ya, iglesia? Aleluya, para la salvación, para la herencia. Esa herencia es la que nos ha dado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Usted ya está apto, ¿por qué? Porque ya recibió a Jesucristo, porque ya está viviendo el Evangelio. Entonces dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia solamente era para los que estaban ¿a dónde? En luz. ¿Y nosotros dónde nacimos? En tinieblas. Alguien va a decir, no, yo ya nací en la era que ya no había candil, ya había luz eléctrica. ¿Qué no está hablando de esta luz? Está hablando de las tinieblas que gobiernan la humanidad cuando vive en el pecado. En esas tinieblas nacimos nosotros, pero cuando venimos al Evangelio, el Señor entonces nos hizo aptos ¿para qué? Para heredar lo que no merecíamos. Eso lo recibimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere dar? Gracias. Entonces el apóstol Pablo estaba dando gracias porque la iglesia ya estaba capacitada para recibir la herencia. Por eso iniciamos con ese canto, más allá del sol. Ya estamos, no ande diciendo, hermano, yo todavía no puedo, todavía no estoy seguro. ¿Cómo que no va a estar seguro? Entonces, ¿en quién hemos creído? Dejemos de andar dudando. Si otros dudan, usted como iglesia del Señor Jesucristo, dejemos de dudar. Usted ya está capacitado para heredar ¿el qué? Lo que Dios ha prometido. Por eso se va a esforzar en qué? En vivir como a Dios le agrada. Pero el que no quiere esforzarse está queriendo decir algo. ¿Sabe qué está queriendo decir? Es que tal vez está dudando y está pensando hasta en caer. Pero el que ya decidió seguir a Cristo, hermano, ya no, bueno, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El que pone la mano en el arado no tiene que mirar ya atrás. Ya no miremos atrás. Si de allí nos ha sacado el Señor, aptos para la herencia de los santos en luz. Nos queda claro, ¿verdad? Eso es por lo cual el apóstol Pablo daba gracias porque decía, la iglesia ya tiene esto.
¿Qué más dice el versículo 12? Para participar la herencia de los santos en luz. 13. El cual nos ha librado de la potestad. Aleluya. Ese es un agradecimiento que el apóstol dice. Gracias, Señor, porque ahora somos libres. ¿Cuántos libres habemos aquí? ¿De qué? De todo lo que el pecado quería hacer en nosotros. No ande haciéndole caso al enemigo que aquí estás mejor. No, usted ya fue libre de ese pecado. Y si aún hay algún pecado dentro de su corazón que Dios lo conoce, quizás no lo sepamos nosotros, ¿sabe qué? Dígale, Señor, ayúdame, porque tu palabra dice que yo ya soy libre. Y Dios le va a dar la fortaleza para que derribe el Señor, hermano, aquellas cadenas, ¿verdad?, que están todavía ahí, que el Señor las rompa. Si ahí dice que nos ha dado libertad. Por eso dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad. La palabra potestad, que hemos dicho que significa poder. Quiere decir que antes de venir a Cristo había un poder sobre nosotros, pero ese poder no era de Dios, sino que era el poder ¿de qué? Del pecado. Aquí lo dice claramente en el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué significa tinieblas? El sistema pecaminoso en el cual vive el mundo. Usted ya no está allí porque ya fue traspasado ¿a qué? A la herencia de los que están en la luz. San Juan capítulo 3 dice lo siguiente, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero ¿cuál era la razón por la cual ellos amaban más las tinieblas? Porque sus obras eran ¿cómo? Malas. Entonces, ¿por qué el mundo no viene a la iglesia? ¿Cuál es la razón que por qué estos lugares como las iglesias no se llenan? Porque en el corazón de la gente ¿qué hay? Hay maldad. ¿Y la maldad dónde se practica? Donde no lo ven. Se esconde la gente. Para muchos pecados hay algunos que no se esconden, que son pecados también, pero hay algunos que la gente se esconde. Voltea a ver un lado, voltea a ver otro, y usted diga, los hermanos se matan a la media luz, sí, pero se queda el que mata, se queda allí. ¿Para dónde se va? Se esconde. ¿Y qué busca? La tiniebla. El que fornica, el que adultera, hermano, ¿a dónde se va? Se esconde, según él, ¿verdad? Pero de Dios no se esconde. Pero usted y yo ya hemos sido liberados de eso. Y por lo cual debe de darle gracias a Dios. Allí lo dice en el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ya el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Por lo cual no le hagamos caso, no le abramos la puerta, no lo oigamos, no le estemos poniendo atención a aquellas cosas que nos van a dirigir al pecado. ¿Qué más dice el versículo 13? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y ha hecho lo siguiente, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sabe qué hizo Jesús? Lo quitó del pecado y lo llevó ¿a dónde? A la presencia de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto le damos gracias al Señor por nuestro Señor Jesucristo? Lo mejor que pudimos haber hecho es habernos rendido a Él. Porque en ese momento el Señor, ¿dónde estábamos nosotros? En las tinieblas. Pero ¿qué hizo el Señor? Nos trasladó de las tinieblas, ahí lo dice, ¿verdad? Y nos trajo ¿a dónde? A la luz. ¿Qué decía San Juan capítulo 3? Lo que estábamos hablando anteriormente. El que en Él cree, anda en luz, dice la palabra de Dios. Así lo dice. Entonces, amada iglesia, démonos cuenta, ya no estamos en las tinieblas. Es que, hermano, mi mamá quiere que vaya, mi hermano quiere que esté allí. Si es pecado, es tiniebla, dígale no. Usted tiene la autoridad de Jesús dentro de su corazón. Pero es que se va a enojar mi mamá. Pero si su mamá o su papá o su tío, su abuelo, su hermano le está invitando a algo que es pecado, lo está llevando nuevamente ¿a dónde? A las tinieblas. Y de allí dice el Señor que de allí ha sido trasladado usted. Ya no necesita ir allí. ¿Qué más dice el versículo 13? Y trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo. ¿En quién? Mire, ¿qué encontró usted? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué ha encontrado usted en Cristo Jesús? El perdón. ¿Y para qué vamos a ir otra vez a pecar? ¿Para qué vamos a ir a las tinieblas? Si de allí nos ha sacado el Señor. Ya no somos de ahí. Vemos como el apóstol Pablo, dentro de su oración por la iglesia de Colosenses, todavía hay aspectos por los cuales él pide que la iglesia los tenga. Pero hay también bendiciones que la iglesia ya recibió cuando vino
arrepentirse de sus pecados al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, de usted, de cada uno de nosotros, debemos de darle gracias a Dios porque ya tenemos el qué, ya estamos aptos para heredar la herencia de los santos en luz. Amén, hermano. No, pero eso solamente es para el pueblo judío. No, ahí no era solamente judío, ahí habían gentiles que habían creído en Cristo Jesús. No, pero eso es solamente para la iglesia. No, ahí no dice para la iglesia tal, es para usted y para mí si nos hemos arrepentido. ¿Hemos aprendido algo esta noche? ¿Qué hemos aprendido? Recapitulando lo que hemos estudiado. Que el apóstol oraba por aquellas cosas que todavía le faltaban a la iglesia, pero eran cosas materiales, ¿se recuerdan, verdad? El conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué pedía eso? Para que también la iglesia, la segunda petición, pudiese comprender lo que a Dios le agradaba. Y cuando la iglesia comprende lo que a Dios le agrada, camina como Dios quiere y crece. Y todavía no solamente pedía eso, también quería que la iglesia fuera fortalecida. ¿Para qué? Para que con el poder de Dios pudiese tener lo que le costaba, que era la paciencia y la longanimidad. Esas eran las peticiones, pero también dentro de su oración dio gracias por lo que ya había recibido. Así es que usted y yo hemos recibido ya bendiciones desde el momento en que aceptamos al Señor Jesucristo. ¿Qué bendiciones tenemos? Con esto termino. Ya estamos aptos para heredar la herencia de los hijos de luz. Amén, hermano. ¿Qué más? Hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. ¿Por qué? De las tinieblas ahí vivíamos, pero de allí nos sacó el Señor. Y por último, que teniendo a Jesús tenemos la redención. ¿Gracias a qué? A la sangre. Hemos sido revividos, nos han vuelto a dar vida, nos han vuelto a comprar. Estábamos perdidos en el pecado, pero el Señor nos redimió. Quiere decir que nos sacó de un lugar y nos dio otro lugar especial. ¿Y qué más hemos encontrado, hermano? El perdón de pecados. ¿Cuánto nos alegramos por eso? Así es que, amada iglesia, este es un estudio que el apóstol lo que quería era que se diera cuenta que él amaba a la iglesia y por eso pedía esas cosas, pero también daba gracias por lo que ya tenía. Amén. Amén. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Amén. La gloria sea para nuestro Dios. Llévese eso en su corazón. Ya el Señor ya hizo muchas cosas en nosotros. Nos ha perdonado nuestros pecados. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Amén. La gloria sea para nuestro Dios.